Muy buenas noches, bienvenidos. Les habla Iliana Meléndez en nombre de Fundación Universitas. Le damos la más cordial bienvenida a las videoconferencias de la noche de hoy organizada por Fundación Universitas y por Sapienza Consulting, con ocasión a la pandemia por el COVID y en nuestro espacio videoconferencias. Recuerda, Universitas está contigo en estos momentos que debemos quedarnos en casa. Recuerda que para darte tranquilidad a quienes se conectan utilizando esta aplicación, hemos realizado la revisión correspondiente y no hemos detectado fallas de seguridad. Y en lo adelante estaremos transmitiendo en todas nuestras redes sociales para que tú puedas elegir por dónde quieres conectarte. Por otra parte, te recordamos que hasta el día de hoy tienes la oportunidad de solicitar becas parciales para poder optar al seminario virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre futuro de Derecho del Trabajo, que comienza a finales de abril, avalado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Para mayor información, puedes conectarte con el chat de nosotros o a través de nuestra página web www.universitasfundacion.com. En la noche de hoy tenemos una videoconferencia bien interesante acerca de los temas laborales derivados del COVID en RD. Esta videoconferencia hablará sobre cómo se está manejando el tema de las relaciones laborales actualmente, qué está incidiendo esto en República Dominicana, cómo se están manejando los trabajadores y los patronos o los empleadores en esa materia y qué derechos y deberes tienen cada uno. En la noche de hoy tenemos un invitado muy especial, el licenciado Juan Francisco Rosario Graterux, quien es licenciado en Derecho de la Pucamaima, tiene maestrías en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, es especialista en políticas de administración pública en el Instituto Eduardo Latorre, es catedrático universitario en la Pucamaima en materias de Derecho Laboral y Seguridad. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro querido profesor. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ilustrarnos en esta importante materia que ahora estamos viviendo en el país y ha sido bien caótica estas últimas 2 semanas. Bienvenido, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente, buenas noches a todo el equipo y a todas aquellas personas que tomaron de su tiempo para ingresar a esta pequeña charla que vamos a tener, más que un coloquio, más que una explicación, una pequeña charla con relación al tema del COVID-19 en la República Dominicana y las actuaciones de nuestras autoridades que han hecho, que han realizado y cómo se ve afectado la clase trabajadora y también, por supuesto, los empresarios con estas medidas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, antes de nosotros iniciar ya con todo lo que tiene que ver con el aspecto laboral y las afectaciones que ha tenido mediante la instrumentación de decretos presidenciales, haciendo toque de queda y todo, bueno, es importante informar que todo viene dándose por paso. O sea, todo viene dándose por paso. Y eso se ve inclusive que todo viene a la luz con relación a las suspensiones de los contratos de trabajo de los trabajadores a raíz del 17 de marzo, que es cuando el presidente de la República, viendo todo lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, tuvo que tomar cierto tipo de medidas. ¿Cuáles fueron esas medidas? Bueno, las suspensiones de todas las actividades laborales, todas las actividades comerciales, solamente se quedaron abiertas aquellas que tienen caracteres esenciales. ¿Y cuáles son esos caracteres esenciales? Bueno, lo que son telecomunicaciones, seguridad, farmacias, zona franca dedicada a la actividad y manufactura de todo lo que tiene que ver con medicamentos, todo ese tipo de empresas, telecomunicaciones por igual, todo ese tipo de empresas se quedaron abiertas. ¿Por qué? Porque son de carácter esenciales. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que a raíz del decreto del 17 de marzo del presidente de la República, donde suspende este tipo de actividad, los empresarios se vieron en una disyuntiva. ¿Por qué se vieron en la disyuntiva? Bueno, se vieron en la disyuntiva por el hecho de que muchas de las empresas simplemente se debían acoger aquí en República Dominicana. Nosotros tenemos lo que son las suspensiones de los contratos de trabajo. El artículo 48 y 55 de nuestro Código de Trabajo contempla claramente que cuando un empresario se ve en alguna extrema emergencia, caso fortuito, fuerza mayor o cualquier tipo de actividad que pueda poner en peligro el salario del trabajador o la actividad del negocio,
de lo que es el trabajador, puede optar por lo que es la suspensión. Cuando se realiza, ¿quiere decir algo? Sí, sí, profesor, un poco Sí. en esa materia, aquí ya tenemos preguntas Ok. en el proceso y entonces están hablando mucho cómo, en la dirección que usted está diciendo, cómo se maneja la suspensión laboral en República Dominicana, porque se está viendo como que hay empresas que sí le dieron el FASE, otras que no le dieron. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se está dando ese tipo de situaciones? Bueno, mire, la situación es que a raíz de todo lo que vino con el tema de las suspensiones, bueno, el gobierno dominicano tuvo que crear lo que eran los programas, lo que era el programa FASE. Por eso que usted ve que el decreto 143 es que habla sobre lo que es FASE y Quédate en Casa, que son los dos programas que pone a disposición el gobierno para contrarrestar el tema de los trabajadores que se van a ver sin ningún tipo de salario. ¿Por qué se lo digo? Bueno, porque usted sabe que la suspensión de los contratos de trabajo evita yo tener que pagar salario. Si yo como empresa me acojo a una suspensión contractual y realizo mi suspensión ante el Ministerio de Trabajo, que es un proceso ya inclusive, que eso es importante mencionar, es un proceso ya que ya no es burocrático, ya es un proceso que es inmediato y con mucha facilidad, porque ya está integrado al sistema CIRLA, que es lo que tiene que ver con el tema laboral, la planilla de los trabajadores y todo eso. ¿Qué trajo esto como beneficio? Bueno, esta situación trajo que por fin pusieran el DGT-9 en el sistema, donde ya las empresas van a poder optar por suspender los contratos de los trabajadores de manera directa vía electrónica. Pero ¿qué pasa? Que muchas empresas no se ven en la necesidad de tener que darle ninguna remuneración al trabajador. Con la suspensión eso es lo que se habla. O sea, yo como empleador, si me realizo una suspensión contractual, no tengo obligación de entregarle ningún tipo de dinero al trabajador, ningún tipo de salario. Con la suspensión, tú no me prestas el trabajo, o sea, tú no me prestas el servicio, pero yo no te pago por la prestación del servicio. O sea que o sea que yo no le puedo pedir al trabajador que haga algún tipo de trabajo para mí, a pesar de No, que el Estado le está pagando. no se puede. Y Porque, si yo des, ¿ah? sí, porque mire qué fue lo que pasó. Ahí fue que vino el tema de los programas. ¿Qué pasa? Que muchas empresas dijeron, pero para yo tener que pagarle un salario a un trabajador, mientras yo tengo esta situación que estoy paralizado, no porque yo quiero, sino porque hay un decreto presidencial en la República Dominicana que me prohíbe a mí poder ejecutar y poder prestar servicio y abrir las puertas de mi negocio. Y sin negocio yo no puedo pagar salario. Ahí fue que vino el tema de que el gobierno, al ver la cantidad exorbitante de suspensiones de contratos de trabajadores, le estoy hablando que solamente en una semana ya había más de 300,000 contratos suspendidos, solamente en una semana, en menos de una semana. Cuando el gobierno ve esa decisión, gobierno que tiene la garantía, como establece nuestra Constitución en el artículo número 62, sobre el Estado es el que tiene que ver y es el que tiene que proteger y velar por los derechos de los trabajadores, inmediatamente saca este tipo de programa. Cuando saca el programa, mucha gente dijo, oh, pero eso está muy bien, eso va a contribuir, eso va a contrarrestar que el trabajador esté y que también la mayoría de las empresas que puedan seguir operando porque tienen carácter esencial puedan utilizar ese trabajador. Pero ¿qué pasa? Que al momento de realizar la suspensión no quedó claro. Esa fue la realidad jurídica en República Dominicana. Todavía no había quedado claro porque el presidente en su discurso dijo algo, pero cuando sacan las resoluciones y el decreto era totalmente diferente. Hasta que con el decreto 143 se arregló. Y esa suspensión, licenciado, ¿aplica para todos los contratos de trabajo o hay algo específico que yo tengo que cumplir como empresa? ¿Cómo se maneja eso a nivel de contrato laboral? Sí, mira, el artículo 48 de nuestro Código de Trabajo contempla que le permite tanto un contrato como a todos los contratos de trabajo en una empresa. O sea, yo puedo tener una parte suspendida y otra parte laborando. ¿Ok? O sea, que el artículo 48 de nuestro Código de Trabajo nos da esa facultad para que las empresas y para que también el trabajador pueda ser suspendido al momento de haber cualquier tipo de imposibilidad. Porque recuerde que la suspensión no es lo mismo que una terminación. La suspensión tiene un carácter que es temporal. Es un carácter donde inclusive nuestra propia ley establece un plazo de 90 días para usted poder acogerse como fecha límite de una suspensión. Y ojo, que esto es importante, las suspensiones también, lo único que tiene carácter de fuerza de ley para paralizar las suspensiones y evitar el pago de los salarios son las suspensiones realizadas en el Ministerio de Trabajo.
¿Usted entiende? Okay, o sea, que quiere decir que si yo no hago, si yo hago la suspensión tácitamente, no aplica. No, si usted, por ejemplo, realiza la suspensión O de, y fe, o de hecho, o de facto, pues, o sea, en la práctica. mire qué pasa. Usted sabe que en República Dominicana es muy informal. Hay muchos negocios que son informales. Imagínese, por ejemplo, aquellos empresarios, aquellos comerciantes, MIPYME, que tienen negocios pequeños. Bueno, a realizar la suspensión al momento que el presidente dijo, ustedes no pueden trabajar. Bueno, pues entonces cerró sus puertas y hasta ese momento no han trabajado. Pero que eso es importante que los empresarios sepan, y aquellos microempresarios también, de que eso no paraliza la suspensión y él está obligado a pagarle su quincena y su 30, su mensualidad fija al trabajador. ¿Por qué? Porque lo único que suspende los contratos de trabajo son el Ministerio de Trabajo, mediante el formulario de GT9, luego de ser validado por un inspector de trabajo, que el inspector verifica las documentaciones y ve verdaderamente que existe un estado. En este caso, hay una excepción, es un estado de excepción que nos da la propia Constitución, y que, por supuesto, todo el mundo sabe que el tema del COVID-19 ha imposibilitado que los negocios puedan abrir. Pero la suspensión en sí, lo único que paraliza esa responsabilidad del pago del salario del trabajador, porque eso es de uso público. El salario del trabajador es de derecho público, está garantizado por las leyes laborales. El único que para eso es el Ministerio de Trabajo, mediante una resolución que va en lo que es el Departamento de Trabajo, donde dice al lugar o no al lugar. Si dice al lugar, pues ya usted sabe que no hay problema. Y si dice no al lugar, hay que pagar retroactivamente todos los salarios dejados de percibir al trabajador de manera inmediata. Profesor, ¿quiere decir que el tema de la suspensión es una causal, o sea, perdón, el COVID puede ser considerado como causal de suspensión en la ley o por vía de resolución? ¿Cómo se está manejando eso? Bueno, sí, mire, el artículo número 49 en el numeral tercero establece caso fortuito, fuerza mayor, que es categoría del COVID-19. Caso fortuito, fuerza mayor, viene siendo, por ejemplo, imposibilidad en el momento por el tema médico que se está dando en República Dominicana y a nivel mundial, por el tema también, aparte de eso, de un huracán, un maremoto que se lleva un restaurancito en una pescadería. O sea, cuando se dan casos fortuitos que no dependen en este caso del empleador, o sea, que no es porque el empleador quiere, porque ningún empleador, y esto es bueno y es importante que la gente lo sepa, por lo menos en República Dominicana, ningún empleador ha querido suspender los contratos de sus trabajadores. Lo que pasa es que sin producción no hay salario, no hay posibilidad, no hay forma de pagar un salario, cuando la mayoría de los empresarios tienen sus negocios totalmente cerrados. Que esto da luz inclusive que de una de las tesis, donde se debe de hacer un fondo de contingencia laboral, donde se permita que las empresas también contribuyan con el pago, así como de la TCS, a tener un subsidio especial para que cuando ocurran eventualidades así, el trabajador no se ve imposibilitado de dejar de percibir sus derechos. Porque mire, Ileana, usted mismo lo dice, ¿qué pasa con los trabajadores ahora mismo que el decreto 143 los excluye? Déjeme decirle que usted busca el decreto 143, número 3, en el artículo número 3, y ahí usted va a ver más de 12 letras, donde dicen cuáles son las empresas que no pueden aplicar al programa FASE, pero están operando y están abiertas en su mínima capacidad, y los trabajadores están suspendidos sin cobrar un peso. ¿Por qué? Porque eso es un trato discriminatorio. Y ese decreto 143 va a ser cuestionado a nivel laboral. Luego de que pasen todas estas instancias que ahora mismo, lamentándolo mucho, mediante la resolución del Poder Judicial que imposibilita poder interponer cierto tipo de recursos y de mayor facilidad para presentar cualquier tipo de acción, inclusive hasta de amparo, aunque todavía podemos realizarlo. El hecho es de que hay un trato discriminatorio. O sea, no es justo que trabajadores que están al día en la TCS, que se inscribieron en la TCS, que pagan y contribuyen de su dinero, los empresarios y también, por supuesto, los trabajadores con la cuota en la TCS, no puedan optar por el beneficio de FASE simplemente porque tienen una actividad de carácter esencial. Muy por el contrario, en otros países los caracteres esenciales que están siendo primordiales ahora mismo, porque son aquellos que tienen que operar. Imagínense, telecomunicaciones. Yo le pongo un ejemplo. Mire cómo nosotros hoy en día estamos aquí, cómo todas las empresas están utilizando las vías de telecomunicaciones. Y esto, para nosotros poder tener telecomunicación y poder tener plataformas digitales, nosotros tenemos, por ejemplo, que obligatoriamente tener un costo operacional. Y nosotros tenemos que también, por ejemplo, las empresas
tienen el deber y su responsabilidad de poder contribuir con lo que es el salario del trabajador. Muchos de los empresarios están ahora mismo preocupados en República Dominicana porque dicen, oye, pero yo no he podido pagarle el salario a mi trabajador. Muchos han ayudado económicamente, pero imagínense, todas aquellas personas que tienen compromiso en sus hogares, en su casa, que viven alquilados, que tienen responsabilidad de pagar préstamos por su vivienda, préstamos de su vehículo. ¿Cómo se ven ahora mismo durante 60 días que se han hecho suspensiones? Inclusive muchos más, hasta 90 días han realizado suspensiones, porque no saben cuando venga ahora el 30 de abril si la cosa va a continuar o simplemente van a volver a la normalidad en las labores. Profesor, una pregunta con relación a esas empresas. Yo he visto que hay como que muchos, ¿cómo se llaman esto? Mensajeros que están en la calle con su motico. Ellos normalmente tienen un salario mínimo. Quiere decir que ellos están ganando entre 12, 13 en el mejor escenario. Entonces, 17, si es una empresa grande, 17.600. Si es una empresa grande, vamos a ver el peor escenario, que esté ganando entre 12 o 13. Y le hayan aprobado el FASE en 8.500, que es el máximo que está dando el ministerio. ¿Cómo es la obligación del patrono? ¿Le puede dar el otro restante y pedirle que trabaje, o tiene que trabajarle a nivel parcial? ¿Cómo es ese manejo? Bueno, lo que pasa es que ahí entra lo que es el programa FASE. Recuerde que FASE tiene dos módulos. El primer módulo es cuando el trabajador no va a prestar servicio porque está suspendido. Si está suspendido, no puede realizar, jurídicamente no puede realizar ningún tipo de actividad en la empresa, porque porque simplemente está suspendido de sus labores, no presta el servicio. Pero cuando está el módulo 2, ahí sí el empleador, el Poder Ejecutivo, el Estado Dominicano, va a darle al trabajador 5.500 pesos, y el restante del salario del trabajador tiene que cubrirlo, el completivo tiene que cubrirlo la empresa. Pero no puede haber ni uno suspendido. O sea, no puede haber un solo trabajador suspendido. Si hay un solo trabajador suspendido, inmediatamente ese trabajador no va a poder, esa empresa no va a poder aplicar porque ya violó el decreto 143. De inmediatamente suspendió, no puede hacer nada. Imagínense la cantidad de empresas que ahora mismo están limitadas. Y hay empresas que quisieran tener una empleomanía y quisieran tener a todos sus empleados, pero no pueden porque económicamente están afectados ahora mismo con una situación que de caso fortuito fuerza mayor. O sea, quiere decir que o los tengo todos trabajando parcial o no tengo a ninguno. Exactamente. Esas son las dos definiciones claras y concisas con relación al programa FASE. Una pregunta, profesor. ¿Y la resolución de las suspensiones por parte del Ministerio de Trabajo posee algún tiempo de salir? ¿Cuál es el tiempo que ellos tienen para...? Muy buena pregunta. Mire, con relación a las resoluciones del Ministerio de Trabajo, la ley contempla que ellos tienen 15 días para evacuar esa resolución. O sea, ellos tienen 15 días para darla. Pero usted sabe, en nuestro país, en República Dominicana, lamentándolo mucho, las instituciones no cumplen. Ellos sí exigen para que nosotros tengamos que cumplir, pero ellos no cumplen con el plazo establecido. O sea, no hay un respeto al usuario. Aquí, por ejemplo, usted tiene resoluciones, yo tengo resoluciones que tienen 2 meses y no me las han entregado de antes de esta situación. O sea, imagínense ahora con esta situación que tal vez si ellos hacen las resoluciones de manera global, ¿por qué? Porque hay una pandemia, hay un COVID-19 que ha paralizado todas las labores. Ellos pudieran buscar una alternativa para dar mayor facilidad. ¿Ok? Pero mientras tanto, las resoluciones, lo que establece nuestro Código de Trabajo, ellos tienen un plazo de 15 días para entregar las mismas. Y otra pregunta, a raíz del COVID, ¿qué entiende usted ha realizado el Ministerio del Trabajo? O sea, ¿cómo se ha manejado él en esa dirección? Bueno, mire, el Ministerio de Trabajo, independientemente de todo, nadie estuvo preparado para esta situación. Y yo creo que no escapa de la realidad de ninguna institución. A ellos se ve que están tratando de dar lo mejor, porque sería mezquino no reconocer también las actuaciones correctas por parte de nuestras instituciones. Y yo soy un fiel crítico de mis instituciones, porque quiero que mejoren. Y la verdad es que ellos, pese a todos los obstáculos que se le han presentado al Ministerio de Trabajo, han podido crear plataformas digitales para poder contrarrestar que las personas vayan al Ministerio de Trabajo a solicitar servicios. Por ejemplo, ya usted tiene, como le expliqué, el DGT-9, que es el formulario, que antes era manual y había que hacer una instancia, depositarla en el Ministerio de Trabajo en correspondencia,
o representación local de trabajo. Y en el caso, por ejemplo, de hoy en día, ya no, ya ahora usted de manera virtual, online, con el CIRLA, con el ID y con la contraseña, usted ingresa y puede suspender a los trabajadores hasta por el tiempo determinado, que son 30, 60, 90, más o menos, depende de los días que usted necesite para suspender las labores del trabajador. Qué bueno, profesor. Otra pregunta con relación al tema. ¿Qué medidas puntualmente pudiera usted como que enumerar ha tomado el gobierno con relación a este tema, en los aspectos laborales, o sea, puntual? Ok, bueno, de los aspectos que yo entiendo que son positivos fue la creación del programa FASE, aunque yo entiendo de que debió de ser de otra manera, menos burocrático al principio, mayor información, pero no se puede ser mezquino y no se puede dejar de reconocer que en esta ocasión el Estado Dominicano asumió una responsabilidad de esos trabajadores que hoy en día están en su casa acostados no porque quieren, sino porque hay una situación de pandemia mundial que prohíbe que ellos puedan inclusive hasta circular. Entonces, sí el Estado asumió una responsabilidad, y eso es bueno mencionarlo, con relación al decreto, a la resolución del Ministerio de Trabajo 007, donde flexibilizaba el tema laboral y donde se le incitaba a las empresas a darle a los trabajadores las vacaciones por adelantada. Y aquellos trabajadores que agotaban las vacaciones por adelantada, que ya la tenían agotada, buscar el mecanismo de darle una semana de adelanto de vacaciones y una semana de adelanto de su salario para completar los 14 días. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, que el Estado ha tratado de mediar una situación en la que también se tienen que ver ambas partes, porque se tiene que ver tanto el sector empresarial como también se tiene que ver el sector de trabajo. O sea, nosotros los trabajadores tenemos que obligatoriamente saber que ambas tienen que subsistir. El hecho de que el gobierno busque una alternativa y le diga, mira, yo te voy a dar un subsidio, que entiendo que la condición de exclusión de esas empresas y de esos trabajadores que tienen carácter esenciales es algo totalmente discriminatorio a la ley, totalmente discriminatorio, y si según tribunal así va a ser destinado. ¿Por qué? Porque se le está excluyendo a bastantes trabajadores que pudieran hoy en día optar por programa FASE y recibir alrededor de, bueno, de los 8.500 pesos, que en peso dominicano, inclusive aquí tengo el cálculo, son $160, que aunque no sea mucho dinero, ni que sea todo el dinero del mundo, bueno, pero por lo menos para que el trabajador pueda comprar los productos esenciales básicos. Y eso es importante. El Estado Dominicano asumió una responsabilidad de ayudar, de tratar de contrarrestar este mal. Algunas medidas no las compartimos, no entendemos que hubieran habido otro tipo de mecanismos para poder optar y para poder el trabajador tener mejores beneficios, como son los fondos de las pensiones, que hay muchas personas que dicen que por qué nosotros tenemos que solicitar los fondos de pensiones, porque eso es un atraso, pero al final la gente no está pensando en el futuro ahora mismo. La gente lo que está pensando es que mientras tanto tienen 2 meses, 3 meses con una situación de baja económica que puede poner en peligro la seguridad alimentaria y la seguridad inclusive alimentaria y la seguridad de su propia familia. Y al final lo que se tiene que buscar es una alternativa. Y yo siempre he dicho que está bien que sean entonces los fondos de pensiones, las AFP que le presta al gobierno y que el gobierno se encargue de pagarlas. Pero mientras tanto nosotros poder contar con una atribución por parte de las AFP, y que ha cogido esto un boom en las redes sociales, y esto es importante que todo el mundo lo sepa, aquí en República Dominicana ha cogido un boom en las redes sociales el tema de los fondos de las AFP, donde la gente está exigiendo su dinero y donde eso inclusive ha llegado ya al Congreso Nacional y se encuentra ahora mismo en la Cámara de Diputados para ser conocido por lo que es la sala, por lo que es el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque la gente está exigiendo sus derechos y la gente necesita ahora mismo algún tipo de dinero para poder resolver los problemas básicos, porque ya no se trata de tener un salario lujoso ni tener un salario con mucha remuneración, sino simplemente de tener lo básico para poder subsistir y, por supuesto, para poder vivir. Eso es importante con relación al tema de los programas y también por igual de las resoluciones emanadas por el Ministerio de Trabajo y también las medidas que fueron tomadas bajo el decreto 143. Que es importante. Yo veo allí algo bien interesante con relación a las políticas que usted está conversando. Me llama mucho la atención que en el FASE, cuando uno está registrando a las personas,
o no está trabajando ninguno o todos están trabajando parcialmente y eso incluso pudiera vulnerar, o en su opinión, ¿usted cree que pudiera vulnerar el derecho económico que tienen las empresas de tratar de producir parcialmente con algunos trabajadores, porque de pronto no los necesito todos, pero alguna parte de ellos sí pudieran operar y eso me permitiría a mí estar generando algo de dinero? ¿Cómo ve usted esa situación? Bueno, la verdad es que es una situación difícil porque económicamente, como usted dice, o sea, una empresa quisiera tener a todos sus trabajadores bajo la modalidad de fase 2, de fase 2. ¿Por qué? Porque con el módulo 2 de fase, ya la persona hubiera podido recibir algún tipo de remuneración, 5.500 pesos, algunos $94, que no es mucho, pero es una contribución al trabajador, y que el otro restante se pudiera aplicar para poder pagar aunque sea el restante del salario del trabajador, o en su caso, porque el mismo decreto 143 establece que parte del compromiso es ayuda inclusive por parte del empleador para poder contrarrestar el tema del salario del trabajador y que no se vea suspendido, para evitar el gran cúmulo de suspensiones que se han dado. Pero imagínense, si yo me acojo a eso como empresa, yo no puedo suspender a los trabajadores, o sea, yo no puedo suspender a uno solo. Entonces, usted recibir un subsidio de 5.500 pesos, $94, 5.000 pesos, ¿verdad? $94, usted darle es un salario, contribuir con el otro restante a un sinnúmero de trabajadores, no es lo mismo como usted tiene 3 o 4 trabajadores. Aquí hay empresas, por ejemplo, de zona franca, que tienen 4.000 y 5.000 trabajadores y tienen 2.500 trabajadores, que es una nómina pesada, es una nómina que no todo el mundo puede aguantar. Entonces, ¿qué le dejan a esas personas? Bueno, pues simplemente que se acojan al programa, al módulo de fase 1, donde ellos van a recibir 8.500 pesos, van a estar en su casa, no van a prestar servicio, y esta eventualidad va a traer como consecuencia 30, 60 días, 90 días, que fueron suspendidos esos trabajadores, hasta el nuevo aviso, hasta que ellos vuelvan ingresen a su puesto de trabajo para poder recibir alguna remuneración. Pero eso es una de las cosas que más hemos atacado, porque mira una cosa, Iliana, usted sabe lo que va a pasar ahora en la eventualidad y todo lo que va a traer el tema de fase, el tema, perdón, del COVID-19, que muchas empresas se van a ver en la necesidad, muchas empresas, de tener que presentar su proceso de quiebra ante el Ministerio y la DGI para no pagar prestaciones laborales. Y eso usted lo va a ver. Y usted va a ver la gran cantidad de demandas, de dimisiones que se van a presentar ante los tribunales laborales. Porque recuerde que mucha gente no pudo aplicar a fase, no porque no quisieron, no porque no quisieron, sino porque también aplicando fueron rebotados porque debían en la TCS. ¿Qué dice el decreto 143? Que para usted poder optar a fase o al programa, por ejemplo, el programa fase, usted tiene la obligación de estar al día hasta febrero en la TCS. Y aquí hay empresas que deben hasta 2 años en la TCS, que no sabían que tenían esa situación, o sí saben que tienen la situación, pero veían que mientras tanto el trabajador no se quejaba, y ellos entendían que tenían que buscar alternativas, y lamentándolo mucho se fue dejando en el tiempo y eso creció, con muchas empresas que son irresponsables. ¿Y qué va a traer eso como consecuencia? Que el trabajador hoy en día no pudo, fue suspendido, pero esos 8.500 pesos no le llegó. ¿Y qué va a pasar? Cuando ese trabajador se vea que duró 60 días en su casa, sin ninguna remuneración, sin que la empresa pensara en ese trabajador, ¿qué va a llegar a cabo? Que cuando el trabajador venga y se presente, va a hacer una dimisión y va a romper su contrato de trabajo sin perder sus prestaciones laborales. Y en la empresa, aquí va a haber muchas demandas de dimisión por ese, nada más por el hecho de la TCS. Va a haber muchas empresas que van a ser demandadas por dimisiones. Sin contar tampoco el proceso ahora que muchas empresas, que inclusive me ha llegado las informaciones de muchas empresas que han querido ya iniciar procesos de quiebra. ¿Para qué? Para no pagar prestaciones laborales. Se han agarrado de esta situación del COVID-19 para no pagar prestaciones laborales de personas que tienen 10, 12 y 15 años trabajando de manera ininterrumpida en una empresa. Imagínense para esos trabajadores ahora, cuando lleguen de los 60 días sin recibir un peso, sin recibir su salario, sin recibir ningún tipo de ayuda por parte del empleador, que venga esas personas y se vea económicamente que también sus prestaciones, que es el futuro, es el auxilio de cesantía, es el seguro del trabajador, se vea sin ningún peso. Un hombre, un padre de familia, una madre de familia que tiene responsabilidad. Eso es de la preocupación. Es bastante compleja. Claro que sí.
Otra, o sea, usted conversaba un poco acerca de que habían dos tipos de programas. El primero es Quédate en casa y el otro es Pase. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué son cada uno de ellos y cuál es la diferencia? ¿A cuál me puedo acoger como empresa y todo eso? Ok, bueno, en el caso, por ejemplo, de FASE, para el sector formal, empresas que están constituidas, trabajadores que están cotizando en la tesorería de la Seguridad Social. En el caso, por ejemplo, de Quédate en casa, son programas sociales que tiene el gobierno para personas que son informales, personas que no tienen, que vienen de extracto social más bajo y que no tienen un salario, no tienen un trabajo fijo, ni tienen una contribución por parte de la formalidad en la que nosotros vivimos. O sea, son personas que, lamentándolo mucho, aquí el gobierno dominicano entrega una tarjeta que se llama Solidaridad, donde mediante esa tarjeta Solidaridad se le va a dar para que se quede en casa el trabajador informal, se quede en su casa tranquilo, pero con la condición de que no tiene jefe, o sea, el que está en Quédate en casa no tiene una contribución, o sea, no tiene un jefe. Simplemente lo que tiene es la ayuda económica que le da el gobierno y los chiriperos, o sea, aquellas personas que viven del día a día totalmente. ¿Hay algún requisito para acceder a uno que otro? Bueno, ya habló sobre el tema de la formalidad, en el tema de fase y de la informalidad en quédate en casa, pero ¿hay algún otro requisito para eso o no? Bueno, no, dentro de los requisitos está, no, en el caso, por ejemplo, de los informales, no tener un puesto de trabajo, no estar cotizando en la tesorería de la Seguridad Social para poder entrar a ese programa, o sea que no pueden ser trabajadores formales, no pueden tener un contrato de trabajo formal ni nada, simplemente tiene que ser algo todo de boca, como quien dice. Y en el caso, por ejemplo, de aquella persona venir de extractos sociales bajos. Cuando le digo extractos sociales bajos, la gente, por ejemplo, del gobierno dominicano, lo que hacen es que mandan inspectores a verificar y ver las condiciones económicas de esas personas. Y ahí ven dónde viven, en qué sector, cómo viven, cuántas familias viven en ese mismo techito, viven alquilados. O sea, esas son las condiciones, o sea, tener necesidad económica para poder aplicar a la tarjeta Solidaridad. Otra pregunta. Acá, si yo como empresa tengo una cantidad limitada de trabajadores para ingresarlos a fase o puedo ingresarlos a todos. Si me aprueban uno, me lo pueden, o sea, o me aprueban todos me pueden aprobar parcialmente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son esos manejos ante el Ok, ministerio? ok. Bueno, mire, lo que pasa es que cuando usted se incluye en el programa, primero la suspensión. Depende cuál de los dos usted va a realizar. Si usted va a realizar el fase 2, donde usted va a tener, por ejemplo, el compromiso de no suspender a los trabajadores, pero si usted se va a coger al fase 1, que es el que mayormente se ha utilizado en el transcurso de todas estas actividades, donde la persona va a recibir 8.500 pesos, en el caso, por ejemplo, de los trabajadores que tienen dos cotizaciones, aquellas personas que tienen dos trabajos, que cotizan en la seguridad social 2 veces, pueden ser rechazados. O sea, yo puedo incluirlo en el sistema, pero el sistema inmediatamente lo va a rechazar, o rechaza el mío o rechaza el de la otra empresa, pero no puede tener los dos beneficios, o sea que es solamente un beneficio que va a recibir el trabajador. ¿Ok? O sea que no puede el trabajador, aunque tenga dos trabajos, no quiere decir que va a recibir 8.500 por dos. No, simplemente es 8.500 pesos por un periodo que se va a pagar en 2 quincenas, por un periodo de 2 meses. ¿Ok? O sea que va a ser mensual 8.500 dividido en 2 quincenas por un periodo de 2 meses que va a recibir el trabajador. También el trabajador, por ejemplo, que no, en el caso, por ejemplo, ese es el más común, ¿ok? El hecho de que el trabajador esté trabajando en otra empresa, pero luego de ahí no tiene por qué una parte sí, una parte no, porque si usted tiene a todos los trabajadores inscritos en la tesorería de la Seguridad Social y usted no debe la Seguridad Social, por lo menos está cubierta hasta febrero, la TCS, ya usted tiene un compromiso y ya usted no hay por qué rechazárselo. Ahora, si se lo Si yo rechazan, no había la opción de que, por ejemplo, yo pagara los 2 años que tenía de morosidad. claro que sí, pero ya no. Ah, ya no Ya, puedo. ya el plazo no, porque la gente fue. Pero inclusive, déjeme decirle que esa información empezó a darle a las instituciones. Empezó a decir, vayan y paguen lo que deben para que sus trabajadores se acojan a fase. Pero que imagínense, hay personas que para llegar a un acuerdo de pago tienen que buscar una suma considerable de dinero por las moras. Aquí hay muchas empresas que deben más de mora que de lo mismo Pero de habían la dicho que iban contribución. a cancelar eso, que ya no se iban a pagar las moras en la TCS. ¿Por qué Bueno, están cobrando la hora?
Ahora lo que pasa es que la mora que ellos van a implementar, o sea, la mora que ellos van a pagar, verdaderamente es desde ahora, o sea, desde febrero. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas empresas que no que debían con anterioridad. Entonces esas empresas que debían con anterioridad debían tanto dinero que usted quitándole hasta la mora no iba a poder contribuir en la empresa, o sea, no tenía recursos económicos para poder pagarla. Ahora, todos estos beneficios van muy orientados al trabajador. ¿Qué, usted cree que el sector empresarial recibió apoyo o esto también, de acuerdo a su concepto, es un beneficio también o un apoyo al sector empresarial? Bueno, el sector empresarial no ha recibido apoyo. El Estado dominicano ha asumido una responsabilidad, que son con los trabajadores que pagan impuestos. En el caso del sector empresarial, aporta a la tesorería de la Seguridad Social, pero no recibe ese beneficio de manera neta. ¿Por qué? Porque quien va a recibir de manera directa el pago de la indemnización que le van a dar, el subsidio que le van a entregar al trabajador, es el mismo trabajador. Entonces, en el caso del sector empresarial, la limitante que ha habido de yo poder optar por el módulo de fase 2 ha sido muy grande, porque entonces esos trabajadores que están ahí, que yo quisiera a lo mejor tener no 50, sino tener 20 y dejarle a esos 20 su salario normal y tenerlo aquí conmigo, y los otros 30 restantes mandarlo, por ejemplo, para su casa, entonces se ve ilimitado. ¿Por qué? Porque entonces ya el gobierno no me va a ayudar como empresario. O sea, como empresario el gobierno no me va a prestar la ayuda porque ya me dice que no puedo aplicar al programa porque simplemente yo opté para el módulo 2, pero yo opté también y suspendí trabajadores. Entonces, como suspendí trabajadores, automáticamente el sistema me bloquea y no me va a permitir poder recibir esos beneficios. O sea que Una pregunta, profesor, se ha dado mucho en la práctica. ¿Qué pasa? ¿Se puede considerar que el trabajador adquiere contrae, perdón, el COVID por ocasión de estar en uso de trabajo, o sea, o laborando? ¿Se puede considerar como una enfermedad ocupacional o cómo se está manejando eso? ¿Qué ha dicho la gente? Porque claro, esto es algo que se está construyendo, obviamente, pero sí me gustaría saber si usted ha escuchado algo de cómo se está manejando eso en la calle. Bueno, la situación es que todo trabajador que ocupe, que presenta algún tipo de situación por la salud en la ejecución de su trabajo es un accidente laboral. Esa es mi óptica, así yo lo veo. Ahora, lo que tiene que ver con el sector empresarial tiene una responsabilidad que establece nuestro propio Código de Trabajo y los reglamentos de seguridad e higiene. Si yo tengo un trabajador que va a prestar servicio y va a hacer un delivery, por ejemplo, y vaya a llevar mercancía, yo tengo que dotar a ese trabajador de las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para que él pueda realizar su trabajo. O sea, yo no puedo decirle a ese trabajador, mira, los guantes, búscalo tú, la máscara, búscala tú, tu manito limpia, yo no sé cómo tú vas a hacer, y tu spray desinfectante para que tú puedas resolver. Hay una obligación por parte del empleador. Si yo le proveo todo eso al trabajador, yo hago todo como me dice el librito, le doy sus guantes, hasta le doy sus chaquetas y todo, pero yo no controlo que el trabajador en la noche se reúna en la casa con toda la gente y allí, que no tiene nada que ver con el tema laboral, se contagie. Y aparte que yo no voy a saber en qué momento se contagió porque los síntomas se ven reflejados en otro momento. O sea, va a ser bastante complicado a nivel legal comprobar que eso sea una enfermedad ocupacional. Va a ser un poco difícil. Esa es la realidad. Va a ser muy difícil. Por eso mismo que usted explica. O sea, no hay forma de uno poder determinar, y más por el tema del coronavirus, cómo actúa y cómo trabaja. O sea, que el coronavirus te queda en tu cuerpo varios días y después de los días que usted ve los síntomas, es un poco difícil usted poder contrarrestar y decir que verdaderamente ese virus fue producto de la ocupación de trabajo. Pero se tiene que buscar algún tipo de mecanismo para garantizar. Mientras tanto, lo que sí yo he visto es que los empresarios han acogido el tema, por ejemplo, de sus trabajadores, de cumpliendo con el reglamento de seguridad e higiene, le han proporcionado guantes, le han proporcionado botas, le han proporcionado también lentes grandes para evitar cualquier tipo de contaminación que entre por los ojos, también máscara, guantes, trajes especiales para eso también, para que ellos puedan ejecutar su trabajo sin ningún tipo de inconveniente y que ponga en peligro a la salud. Que yo dudo mucho que un empresario quiera que sus trabajadores se enfermen. O sea, aquí yo le puedo ser sincero, yo tengo clientes tanto trabajadores como empresarios. Y yo he tenido varios empresarios, inclusive, que me han llamado muy preocupados con la situación de sus trabajadores, que me dicen, óyeme, yo me siento mal porque mi trabajador está en su casa y yo no puedo pagarle, ¿qué yo hago? O sea, yo no tuve ayuda. Mire, ahora mismo hay una situación muy grande,
que es por eso que yo tengo la tesis de discriminación laboral por parte del decreto 143. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay una situación de que esas empresas que tienen que operar y que están obligadas a operar porque son de productos esenciales y son dedicadas a actividades comerciales esenciales, como bomba de gasolina, gas, telecomunicaciones, seguridad, enfermería, todo lo que tiene que ver con temas esenciales, supermercado, colmado. Esas personas verdaderamente han tenido que delimitar su jornada de trabajo, han tenido que delimitar todo, porque mire, usted tiene un toque de queda aquí. Ahora mismo en República Dominicana, nosotros tenemos el toque de queda desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces, los trabajadores no pueden trabajar la jornada completa, porque el trabajador que hace su trabajo de delivery en un colmado, en Arroyo Hondo, por ejemplo, o en Piantini, o donde sea, tiene que trasladarse a su barrio, tiene que trasladarse a su casa. Entonces, ese trabajador cuando viene y se va a realizar y va a realizar su traslado para llegar a su casa, inmediatamente ya son las 5 de la tarde y ya usted sabe lo que pasa. O sea, hay una delimitante. O sea, ahora mismo hay una situación que escapa de la mano de ambos sectores y que debe de traernos muchas preocupaciones a nosotros como Estado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo lo de ahora y las autoridades dominicanas están viendo solamente lo de ahora, pero aquí no estamos viendo el precedente que va a crear el COVID-19 a futuro. O sea, la mayoría de las empresas, como le informé, que se van a declarar en proceso de quiebra para no pagar prestaciones laborales, las artimañas que mucha gente van a utilizar para agarrarse de esta situación simplemente para escudarse de esta situación que está pasando. O sea, es una situación un poco difícil y yo entiendo que si se toman las medidas correctas y se toman lo que tiene que ver con el aspecto laboral, técnico laboral, y se busca alternativas y se refuerza por parte del Estado, se refuerza al sector empresarial y también a los trabajadores que son esenciales para poder progresar, yo creo que tal vez podremos salir de muchas cosas que yo estoy viendo desde ahora. Profesor, tenemos aquí una pregunta desde YouTube bien interesante de Jesús Rafael Galva. Dice, me gustaría saber cuáles pueden ser las consecuencias para una empresa que suspendió a sus empleados y se acogió al fase 1 en el momento que salió el programa. Y la empresa aún así sigue laborando. Ok, bueno, en ese caso yo soy del partícipe que el trabajador puede llamar al Ministerio de Trabajo. En la página web del Ministerio de Trabajo están lo que son los inspectores. Inclusive, algo bueno que hay que mencionar es que el Ministerio de Trabajo en sus redes sociales ha compartido los números de teléfono de los inspectores de trabajo por zonas. O sea, yo lo tengo aquí ahora mismo en mi celular. Por ejemplo, yo tengo todo lo que son los inspectores de trabajo por zona y que esos trabajadores que se ven en la necesidad porque están siendo obligados ahora mismo por parte del dueño de la empresa, que no asistan porque no pueden votarlo, porque usted está siendo suspendido. O sea, cuando usted hace alguna suspensión, usted no puede ni despedirlo. Su condición ahora mismo es una condición suspendida y que se ingresaron a fase porque se realizó ante el DGT-9, el Ministerio de Trabajo. O sea, que están cubiertos. Mi recomendación es que si usted se ha suspendido bajo esa condición, no asista a su jornada de trabajo. No vaya, porque usted no está obligado a asistir. Bueno, de hecho aquí dice Jorge Paniagua, en mi caso que estamos suspendidos en el fase 1, nos tienen trabajando desde casa y visitando la empresa en las semanas, sin pago de nómina, solo los 8.500 del gobierno. Y otro caso es que nuestro sector económico no debería estar operando. Es difícil porque, como le explico, la gente tiene que ver si está en fase 1 o fase 2. Porque hay mucha gente que entiende que están inscritas en el fase 1. Pero si se realizó suspensiones de los contratos de trabajo, están en fase 1. Y si están en fase 1, bajo la modalidad de suspensión, no tienen por qué prestar servicio. Ellos pueden llamar y denunciarlo a las autoridades porque es un abuso. Porque ellos no están obligados. El Estado le está pagando el subsidio de los $160 que le está dando el gobierno mensual para que esas personas por lo menos estén ahí y tengan cubierta por lo menos la comida, que es lo más esencial ahora mismo. ¿Cuánto tiempo es que decretó el gobierno que iba a mantener 2 o 3 meses? 2 meses. Ok, aquí tenemos a Iris Silva. ¿Qué pasa si se hizo la suspensión y la empresa sigue laborando? Ya que al momento del decreto se pensó que esto debía hacerlo las empresas que también continuarían abiertas. Bueno, más o menos un poco lo que usted ya ha comentado. Sí. Tenemos también acá a Claudia Jiménez en YouTube. ¿Cómo
se va a manejar la TCS para las empresas acogidas en fase 1? Tanto si va a hacer pago complementario como si no va a pagarle nada al empleado. Yo he escuchado un poco en la dirección de que se decía que había que las empresas sí le iban a pagar algo al trabajador, entonces eso era el monto que iban a colocarlo, a registrarlo en la TCS para el pago del impuesto sobre la renta. ¿Cómo es eso? Solamente me imagino, por lo que usted me está diciendo, que lo van a poder hacer los que se inscriban en fase 2, ¿verdad? Pero no en fase 1. Bueno, en el caso de fase 1, lo que se está haciendo es la protección, el trabajador lo tiene. Porque la protección del trabajador, inmediatamente usted sabe que hay un subsidio al momento de la terminación o suspensiones de los contratos. El hecho de que esos trabajadores estén suspendidos, inclusive ya el gobierno dominicano manifestó, y lo que es la TCS, de que esas personas no se le van a aplicar tasa cero, ni se le van a aplicar ningún tipo de mora. O sea, que esas personas van a recibir sus beneficios inscritos en la TCS bajo el salario último que se reportó. ¿Para qué? Para que tengan ese beneficio y no se le va a aplicar mora, ni se le va a aplicar absolutamente nada. Eso es la contribución que hace la TCS ahora mismo en la situación. Porque mucha gente tenía esa inquietud, decía, oye, pero ¿cómo yo le pago a la TCS si yo le pago en base al salario del trabajador? Si el salario del trabajador, por ejemplo, son 17.610 pesos, bueno, pues ya yo sé cuánto yo tengo que pagar mi contribución a la TCS. Ok, déjeme ver si entendí, porque me perdí un poco. Quiere decir que yo, indistintamente de que suspendí a mis trabajadores, esa cuota que a mí me corresponde de TCS, yo la tengo que pagar normal. No, usted no tiene que pagarla. No tiene que pagarla. ¿Tiene que pagar el trabajador? No, ni el trabajador tampoco. El gobierno va a dar ese subsidio especial, según las informaciones dadas por la Tesorería de la Seguridad Social. Ah, ok, ni el trabajador ni el patrono van a pagar absolutamente nada. Ellos se van a encargar de la TCS por 2 meses. Por 2 meses, exactamente. Eso es una pequeña contribución para que el trabajador no se vea, que vuelvo y lo digo, o sea, no se va a ver en un objeto de peligro, porque recuerde que al momento de no seguir la contribución de la TCS, tiene 2 meses de subsidio el trabajador para que el trabajador pueda disponer de esos días, por ejemplo, de esos meses, esté cubierto. O sea, cuando usted rompe el contrato de trabajo, usted tiene 2 meses para poder seguir disfrutando de lo que es el seguro que usted tiene. Inmediatamente concluye esos 2 meses, bueno, pues ya sí, ahí ya usted, si no consiguió otro trabajo, que lo inscribiera en la TCS, y ahí sí se quedó sin seguro. Pero actualmente el Estado está asumiendo esa responsabilidad. Ok, tenemos aquí otra pregunta en YouTube. Dice, de Jorgar Monasterios. En caso de trabajadores extranjeros residenciados de forma irregular en RD, prestadores de servicios dependientes por cuenta ajena en turismo están suspendidos. ¿Cómo quedan sus derechos al salario? O sea, las personas que están trabajando en Repito el sector, la pregunta. Sí, porque se cortó un poco. En caso de los trabajadores extranjeros residenciados de forma irregular en RD, prestadores de servicios dependientes por cuenta ajena en parte de turismo están suspendidos, que me imagino que quedaron suspendidos. ¿Cómo queda el derecho de sus trabajos? Yo me imagino que son todos esos trabajadores que están acá de manera irregular, no tienen la visa ni temporal ni permanente. Entonces, a ellos la TCS permite que los registren como trabajadores. Sin embargo, a ellos no se les descuenta dinero para el pago de la TCS. Entonces, me imagino que le está preguntando un poco eso. Bueno, yo estoy registrado en la TCS, pero soy irregular. ¿Cómo está mi derecho al trabajo allí o al salario? Bueno, ahí, en ese caso, por ejemplo, esos trabajadores no tienen ningún tipo de soporte por parte de la TCS. Porque lamentándolo mucho, yo soy del partícipe que creo que ese tipo de contratos de trabajo de trabajadores extranjeros, de una u otra manera debieron de recibir ese apoyo por parte de la TCS y el gobierno dominicano. Pero no. Aquí igual que, por ejemplo, aquellos extranjeros que de una u otra manera se desenvuelven como trabajadores independientes, pero no tienen un contrato de trabajo, sino que simplemente vinieron con una visa de turismo, se quedaron aquí en República Dominicana. Usted sabe que no se puede inscribir en la TCS. Esos trabajadores también se van a ver objeto de no tener ningún tipo de ayuda por parte del Estado, porque aquí no existe la figura del trabajador autónomo en la República Dominicana. Ok, aquí dice Luis, el tema de accidente con ocasión del trabajo, un tema que amerita un amplio estudio por el COVID. Es considerable que la OMS y la OIT se pronuncien sobre el tema. Aquí habla Verónica Guedes,
¿cómo queda el seguro si el trabajador está suspendido? Normal, usted dijo que por 2 Normal, meses eso era totalmente claro, normal. normal, totalmente normal. Y en el caso, por ejemplo, actual del COVID-19, lo que es la Tesorería de la Seguridad Social va a presentar esos salarios de manera simbólica para que el trabajador no se vea sin objeto de sus beneficios. O sea, para que el trabajador esté aún más tranquilo aún. ¿Okay? Aquí está Jorge Paniagua, él habló un poco sobre el tema que en cuál fase estaba, si tenían que ir. Él dice que están en fase 1. Él puede, por ejemplo, decir, no, no voy a ir porque estoy suspendido, obviamente tengo mi derecho. El patrón no lo puede despedir. No, no, no puede. Inclusive el patrono, si hace eso, es un despido injustificado. Totalmente injustificado, porque recuerde que usted está suspendido por el Ministerio de Trabajo. Y al momento de usted estar suspendido, él no puede realizar ningún tipo de actividad en contra de usted. Más que aquella, reintegrarlo usted a sus labores. Y luego de ahí, si hay una eventualidad o algo, bueno, pues ya no, ya es otra cosa. Pero si el trabajador está suspendido por un periodo de 60 días, por ejemplo, que es la que la mayoría han realizado para el tema del subsidio, que para que lo puedan recibir, todos aquellos trabajadores que tienen 60 días que están siendo suspendidos, que van a recibir esos beneficios, no tienen necesidad, ni el dueño de la empresa, ni nadie puede obligar a esos trabajadores a asistir a su jornada de trabajo. No pueden porque está suspendido. Si no, debieron de dejarlo en la empresa, dejándole percibir su salario o acondicionar un poco el tema del salario del trabajador. Ahora que viene la flexibilización laboral, que el Ministerio de Trabajo partícipe de esa flexibilización para que el trabajador no se vea sin un peso en su casa, ya es otra cosa. O en el caso, por ejemplo, de aquellas personas que van a recibir ese beneficio del FASE, que de una u otra manera muchas empresas están realizando actividades, por ejemplo, como de permitirlo inscribir en FASE, pero le van a pagar 8.500, pero le van a seguir pagando su salario de manera completa para que el trabajador reciba ese beneficio, que se supone que no debe de ser, porque suspendido no hay ejecución de trabajo. Artículo número 48 del Código de Trabajo. Aquí habla sobre, en ese caso hay que darle de baja a los trabajadores por esos 2 meses. No, porque ya tienen No, un periodo de suspensión, no, no es necesario, me imagino. no es necesario. Simplemente al momento de usted reportar, ya la TCS, inclusive en un comunicado que está en su portal web y también en las redes sociales, ha manifestado que va a recibir y va a dar apoyo para que todas esas personas no tengan que ser totalmente excluidas de lo que es de la TCS. Y que Aquí vuelve. dice ella explicando, disculpe profesor, según la resolución de la TCS, yo puedo darle baja a mis empleados que están suspendidos en fase 1. No, porque mire qué pasa. La resolución lo que dice de la TCS es claramente de que va a dar como una especie de subsidio a esos meses que el trabajador va a estar suspendido, como una pequeña contribución. ¿Ok? Ok, aquí están diciendo, y los extranjeros que sí están residenciados legalmente pueden recibir el beneficio de fase. Sí, claro que sí. Aquellas personas que están legalmente, que tienen su contrato de trabajo y que la empresa contribuyó con su pago en la TCS, pueden aplicar también al programa FASE sin ningún tipo de distinción. ¿Qué pasa si el trabajador está legal, tiene la residencia, pero no hizo la solicitud del trabajo y todo eso? ¿Se puede hacer actualmente o ya no se, o no se está haciendo ese proceso? No, lo que pasa es que ahora mismo todos los procesos están limitados, esa es la realidad. La mayoría de las instituciones ahora mismo están inclusive que es con trabajo esencial, de actividades totalmente esenciales. Los procesos ahora mismo están un poco delimitados. Y el hecho es de que no hay pago retroactivo. Usted sabe que hasta el día de hoy el que no se ha inscrito al programa FASE, que no ha permitido que no se pudiera inscribir y ahora se inscribieron, no va a recibir los pagos ya que se han pagado anteriormente, sino simplemente No son retroactivos. no son retroactivos, exactamente. Ok, entonces acá tenemos, hola, en el caso de la bonificación del 2019, ¿qué nos puede agregar a este caso? Bueno, con relación a la bonificación, yo soy partícipe de que eso es algo que viene ya programado y que las empresas tienen que asumir esa responsabilidad de pagarlas, más en esta eventualidad que se está dando en la República Dominicana. Pero como ustedes saben, ahora mismo esto fue algo que fue de sorpresa. Por eso es que yo digo que inclusive muchas veces no pensamos que una situación así hubiera podido llegar a nuestro país. Y muchas empresas ahora mismo están delimitadas que están totalmente cerradas por ley. ¿Qué tienen que hacer? Esperar que se reactive, que el decreto 143
y siguiente, por ejemplo, de los decretos que han evacuado ya el gobierno dominicano a raíz del 17 de marzo y su continuidad hasta el 30 de abril, puedan reactivarse las actividades comerciales para que puedan exigir por sus derechos las bonificaciones que les corresponden. Porque ahora mismo la situación es que todo el mundo está en su casa, hay una parte que está allá, la empresa está totalmente cerrada y no se puede agregar una culpa al empleador. ¿Por qué? Porque en el caso del empleador está cumpliendo con un mandato. O sea, estamos hablando que aquí desde el 17 de marzo se emitió un decreto donde todas las actividades comerciales están cerradas y negocios que están abiertos, que no tienen actividades esenciales, están siendo cerradas por la Policía Nacional. O sea que no ha podido, por wow, eso no ha podido. Profesor, de verdad súper ilustrativo. Aquí tenemos más preguntas, la gente está muy ávida de información, pero ya se nos acabó la hora. Entonces, nos gustaría que usted nos diera como unas conclusiones hacia qué proyecciones tiene, qué recomendaciones entiende se le puede dar al gobierno o unas buenas prácticas que se tienen que manejar, porque de verdad que usted tocó algo que yo hasta ahora no me había visualizado. Y es algo sumamente delicado, van a haber muchas empresas que se van a declarar en quiebra para el tema de las prestaciones laborales y eso es algo que realmente toca el corazón porque fíjate, a lo mejor hay unas que sí quieren, pero hay otras que realmente están en esa situación que no tienen el dinero y que son situaciones que se escapan totalmente de las manos, ¿no? Entonces, también conocer un poquito sobre sus contactos, la empresa que usted tiene, la consultora, un poco para que las personas que lo están escuchando lo puedan contactar si desean algún tipo de información adicional. Entonces, muchísimas gracias, profesor. No, pero muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por permitir que nos den su espacio para poder llevar conocimiento de derecho laboral y sobre esta situación que trae muchísima preocupación a la clase trabajadora y también empresarial de nuestro país. Con relación a todas estas actividades que se han dado, todo lo que tiene que ver con el recuerdo del trabajador, recordarles que todos los procesos usted va a poder realizarlo. Cualquier eventualidad que a usted le pasó en su empresa, cualquier objeto, abuso o cualquier falta de un trabajador a su empresa va a poder ser realizado mediante las terminaciones que establece nuestro Código de Trabajo. Las garantías de los trabajadores están ahí, están protegidas. Y el hecho de que mañana cualquier tipo de empresa quiera agarrarse de este proceso del COVID-19 para agotar su proceso de quiebra ante el Ministerio de Trabajo, sí le informo que el Ministerio de Trabajo con esos procesos es muy quisquilloso y investigan bastante para poder dar una resolución de lugar con relación a este tipo de actividades. Recordarle que pueden seguir nuestras redes sociales, estamos siempre a sus órdenes y servicios, cualquier cosa que ustedes necesiten. Estamos en @Juan Gratero en Twitter, @JuanFRG en Instagram y tenemos nuestra oficina de abogados que es Lexai Abogados Consultores. Estamos en la página web, en todas las redes sociales y estamos ahí para ustedes, cualquier cosa que ustedes necesiten. Bueno, muchísimas gracias, profesor, de verdad, muy agradecidos de que usted nos haya acompañado el día de hoy y a ustedes también, esta audiencia maravillosa que está ávida de mucho conocimiento, los felicito porque obviamente hay que estar en casa, pero hay que mantenerse informado para que con el conocimiento pues uno pueda tomar decisiones acertadas. Si tienen alguna duda, pueden visitar nuestra página web Fundación Universitas y allí van a conseguir toda la información necesaria. Y bueno, nada, feliz noche. Igualmente, felicito a Universitas, de verdad, esto es algo muy bueno que están realizando y la gran cantidad de personas que lo siguen ustedes no se imaginan. Aquí en República Dominicana, ustedes tienen muchos seguidores, tienen muchas personas que han podido utilizar esa plataforma que ustedes nos han brindado a nosotros para poder seguir obteniendo conocimiento. Muchas gracias. Hasta luego.